SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. En Valladolid, el pregón de las 7 palabras recorre la ciudad a caballo y a golpe de tambores y trompetas, según corresponde a un pueblo con clara estirpe de noble caballería. La ciudad cuenta actualmente con 20 cofradías. La más numerosa es la de las 7 palabras, cuyo paso Jesús entre los ladrones preside como altar el piadoso ejercicio que a las 12 de la mañana se celebra al aire libre el Viernes Santo en la Plaza Mayor. Se hacen los preparativos finales para que los 24 monumentos escultóricos de la procesión del Viernes Santo estén a punto en el atardecer. La bellísima Virgen de la Veracruz se venera en la iglesia de su nombre. De Gregorio Fernández es el exeomo conocido por el Cristo de la Caña o de los Artilleros, data de 1620. Nuestro Padre Jesús Nazareno es de Pedro de la Cuadra, del siglo XVII. Preparativos para la crucifixión de Juan de Ávila es un paso monumental, también del siglo XVII. Comenzamos un nuevo programa de SER Historia y lo hacemos desde un lugar realmente especial. Estamos en el Museo de San Joaquín y Santa Ana, en la ciudad de Valladolid, en las vísperas de esta Semana Santa 2022. Gracias, lo tengo que decir, a la invitación del Ayuntamiento de esta ciudad, del Ayuntamiento de Valladolid, para compartir con un montón de gente una verdadera pasión. Lo vamos a hablar en la próxima hora y media que durará más o menos este programa, si lo escucháis a través de los podcasts de SER Podcast. La idea es proyectar la imagen de la Semana Santa a través de su historia, de su arte, de sus tradiciones y de algunos elementos incluso relativamente paganos, ¿no?, entre comillas, podríamos definirlo así, que ha marcado un poco la evolución del ser humano a lo largo de los 2000 últimos años, ¿no?, a través de esa tradición vinculada a la pasión de Jesús y que proyecta en estos días en miles de ciudades y de pueblos a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país, de España. Gracias al Ayuntamiento, como digo, de Valladolid, vamos a hacer este programa especial de SER Historia con personajes realmente únicos que yo he tenido la suerte también de conocer casi en directo cuando era chico y vivía en esta ciudad. Como siempre, no me queda más que dar las gracias a toda la gente que se ha reunido en este Museo de San Joaquín y Santa Ana, a quienes voy a pedir ahora un breve aplauso y comenzamos con nuestro programa. Bienvenidos a SER Historia, lo acabo de decir, estamos en un lugar realmente emblemático, rodeados de arte, de pasión, de historia, de tradición, de folclore, de infinidad de elementos que caracterizan un poco las propias vivencias del ser humano. En estos días de Semana Santa, en donde confluyen el mundo del arte, el mundo de la estética y, como digo, realmente casi un mundo de leyenda y tradición que hunde sus orígenes en casi 2 milenios, en unos 20 siglos. Estamos en el Museo de San Joaquín y Santa Ana, gracias a la invitación del Ayuntamiento de Valladolid, y queremos compartir en estas casi 2 próximas horas de programa la historia de la Semana Santa, una historia, como algunos de nuestros invitados también nos van a proyectar, que yo he tenido la suerte de vivir muy de cerca, ¿no?, durante casi 25 años que viví en esta ciudad. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. En Twitter, @SER Historia. En Facebook, SER Historia. Y en YouTube, SER Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, y bien hallado en esta ciudad, Valladolid, en este lugar, en este museo y sobre todo con este acontecimiento, ¿no?, en esta víspera de la Semana Santa. Yo creo que se reúnen todas las condiciones para convertirlo en un lugar más que mágico, en un lugar sagrado.
Un lugar, desde luego, sagrado, ¿no? Porque, lo comentaba yo ahora en la introducción, abraza, alberga tradiciones, cultura, no solamente desde el ámbito judio-cristiano, que es la cultura que nosotros vemos, ¿no? Que nos permite un poco entender, ¿no?, los iconos que nos rodean en este museo de San Joaquín y Santa Ana, en el centro de la ciudad de Valladolid, sino esas tradiciones que tú también has vivido muchísimos años aquí en Valladolid. Tú, como yo, somos leoneses, vivimos muchos años en Valladolid y hemos acabado en Madrid. La mayor parte del equipo de Ser Historia es de León, pero tenemos muy en el corazón la ciudad de Valladolid. Sí, así es. Yo estuve unos 8 años viviendo en Valladolid. Aquí hice la carrera de Derecho. ¿Y tus pinitos de radio en la cadena SER? Efectivamente, aquí es donde empecé a darme cuenta que las ondas me atraían y que, bueno, que podía transmitir también un poco mis conocimientos a través de la radio y además en la cadena SER. Y es cierto, las Semanas Santas pues había que vivirlas. La Semana Santa de Valladolid es muy especial, es muy simbólica, muy icónica, y claro, Gregorio Fernández pues eran los pasos más solicitados. De hecho, yo hacía casi concursos con mis amigos para distinguir, ¿no?, cuáles eran los pasos de Gregorio Fernández, cuáles eran los de Juan de Juni, y toda esa solemnidad que caracteriza la Semana Santa castellana y en concreto la de Valladolid, pues evidentemente venía subrayada por ese gran personaje, ¿no?, por ese gran imaginiero de la estatuaria religiosa, porque la verdad que este hombre se encargó de hacer pues las obras más emblemáticas, más bonitas, siempre dentro de una, y eso es muy importante resaltarlo porque mucha gente no se daba cuenta de eso, dentro de ese mundo barroco, de ese mundo de la Contrarreforma, dentro de esa espiritualidad que exigió de alguna forma el Concilio de Trento, y que la Semana Santa, los pasos de la Semana Santa, en el fondo era eso, era una visión totalmente sentimental de cómo había que vivir la Semana Santa un católico en contraprestación de lo que lo vivía un protestante. Entonces había ahí unas luchas intestinas en aquella época que yo no conocía, pero que luego quedaba muy bien reflejado en esta estatuaria castellana, que por otra parte se diferencia en ciertas cosas con esa escuela andaluza, que luego lo comentaremos, pero Gregorio Fernández desde luego brillaba con luz propia. Desde luego que sí, prueba de ello es la cantidad de legado escultórico que ha dejado en Castilla y León, y más en concreto en Valladolid, ¿no? Ahora hablaremos con algunas cofradías y sobre todo el Museo Nacional de Escultura, que tiene ese anexo dedicado a los pasos de Semana Santa, que es como una especie de suerte de fotografías, ¿no?, de la pasión de Jesús, esos temas con los que hemos crecido y con lo que nos hemos inspirado en ocasiones, ¿no?, del Nuevo Testamento, y que yo recuerdo la procesión general, ¿no?, del Viernes Santo, que dura casi 3 horas, ¿no?, con 30 y pico pasos, y era una pasada, ¿no? Y ver todas las imágenes una detrás de otra como si fueran pequeños pantallazos, ¿no?, de la vida de Jesús. Como un cómic, en el fondo. Totalmente. Un cómic visual, sí, pero también en movimiento, donde, claro, se va representando toda la pasión y muerte de Jesucristo, incluso el descendimiento, en fin, todo eso, y sobre todo con esa solemnidad, ¿no?, con ese paso, con esos capirotes, con esa música. Algunos iban con los pies descalzos, algunos arrastrando cadenas. Yo recuerdo que había gente con muy mala fe, que cuando venía alguien descalzo tiraban, la gente iba comiendo pipas, ¿no?, y en la vera de la procesión echaba las pipas para que el pobre hombre, el nazareno, las pisara, ¿no? Bueno, mientras no echaras clavos. También. Sí. Bueno, pero a lo mejor era por hacerles un favor, una especie de mortificación extra, ¿no? Eso sí. Pero sí, hay que vivir la Semana Santa de Valladolid, es verdad que no se puede contar, hay que vivirla. Desde luego que sí. Y vamos a empezar a vivirla como hacemos siempre con nuestro viaje en la máquina del tiempo, en el cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 4 de febrero de 1616. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Esto es un taller de escultoría. Imagino por la imagen que hay ahí, esa piedad y el personaje que nos recuerda un poco a los pocos retratos que conservamos de nuestro famoso Gregorio Fernández, que estamos en su taller. Estamos en su taller. Yo creo que era el mejor lugar, ¿no?, para trasladarnos en nuestro cronovisor, asistir a la terminación de una de sus obras posiblemente más conocidas. Bueno, es verdad que hizo varias piedad. De lo que estamos viendo es la piedad, esa sexta angustia, ¿no?, ese momento del descendimiento de Cristo en la cruz, donde ella se le ve cómo se refleja ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor
cómo está levantando la mano, ¿no? Un poco pidiendo ayuda. Y hemos venido en este momento, y además está terminando esta escultura, que por supuesto es un encargo, como todos los que recibía Gregorio Fernández. Está también sus ayudantes alrededor, como puedes ver, y además ayudantes de todo tipo, porque estamos hablando no solo de escultores, no solo de pintores, sino también pues hay doradores, los que tienen que luego policromar la imagen, no lo olvidemos, y también los ensambladores. Y este encargo de la Piedad, que en este momento, gracias a nuestro cronovisor, lo estamos viendo, es un encargo de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, que lo tendrá que entregar dentro de unos meses. Y claro, y en el momento que lo estamos viendo, él lógicamente tiene que dar los últimos toques, y en estos últimos toques es sorprendente porque, bueno, si estamos dentro de ese contexto de la Contrarreforma, donde lo que se potencia es la piedad, es los sentimientos, es como que tú estás reviviendo el propio dolor que está viviendo la Virgen ahora que está sosteniendo entre sus brazos a Cristo, pues claro, hay que añadir una serie de postizos que se llamaban, y estos postizos es que, bueno, pues los dientes tienen que ser de marfil, los ojos tienen que ser de cristal, las uñas... Lo que le da esa viveza, ¿no? Claro, lo que le da viveza, pero es que luego hay que colocar también lo que es la sangre para que se vea, ¿no?, cómo va manando de las distintas heridas. Entonces hay distintos trucos, hay distintas argucias. Está, por ejemplo, también el embolado, porque bueno, hemos visto que en algún momento hay que reparar algo, y entonces se utiliza la palabra el embolado, que es una mezcla de yeso y tela que tú lo colocas pues precisamente para que no parezca que hay un defecto en la escultura. En fin, son los pequeños trucos que tenía Gregorio Fernández. Claro, él había tenido buenos maestros, ten en cuenta que cuando él llega, él no es de Valladolid, ya sabes, de Lugo, él es gallego, él es de Sarria, él llega aquí, pero ya había unos maestros de esa escuela castellana muy importantes, que era Juan de Juni, que por cierto tampoco era de aquí, era francés, y estaba Alonso de Berruguete, y él, claro, con su historia y con su forma de ser, pues automáticamente, y sobre todo por su genio, automáticamente se hace una clientela. La clientela es de la Iglesia. Cuando llega él aquí, fíjate que estamos en 1616, él adquiere este taller un año antes, en 1615, donde estamos, y ¿sabes qué taller era este? ¿A quién pertenecía? ¿A quién? A Juan de Juni. Juan de Juni, lo heredó. Claro, lo heredó. De tal palo tal astilla, nunca mejor dicho, hablando de escultores, ¿no? Efectivamente. Qué mejor lugar, ¿no?, para colocar su taller, que además ya tenía como la esencia, emanaba esa energía de la escultura castellana. Y él, cuando llega, lo que hace, y él llega en un momento también preciso a Valladolid, él llega, está más o menos entre 1601 y 1602, es decir, en el momento en que Valladolid se convierte en capital del reino. Ya sabes que hay un momento que Felipe III, duque de Lerma, dice, venga, vamos a Valladolid a hacer aquí poner nuestra corte, luego pasa lo que pasa, dura lo que dura, pero justo en ese momento se produce en un imán para muchos artistas, para muchos escritores, para muchas personas que quieren destacar, igual que pasaba en el siglo pasado con Toledo, donde se reunió toda una playa de artistas y de auténticos genios. Lo mismo ocurre en Valladolid durante todos estos años en los que está Felipe III. Y claro, Gregorio Fernández no podía faltar. Esta es una de las esculturas que le encargan, esta es una de las grandes obras que él hace, siempre dedicado a ese taller religioso. Ganó muchísimo dinero, ganaron mucho dinero también sus discípulos. Y claro, ten en cuenta que incluso esto, y con esto acabo, Nacho, es muy importante porque estamos viendo lo que es la piedad, pero esto forma parte de todo un complejo escultórico. Y ese complejo escultórico es un paso procesional, una forma triangular, es que se parece mucho un poco a lo que era la Piedad de Miguel Ángel, el aspecto triangular, porque luego tiene que estar las cruces detrás. Estarían, si ahora viéramos el paso completo, si ya viéramos toda la obra terminada, tendríamos las cruces de los dos ladrones, de Dimas y de Gestas, al lado. Estaría también, pues, evidentemente, la Virgen, la Piedad y Cristo, y luego estaría San Juan y María Magdalena. Todo eso compondrían el paso, cosa que por desgracia ahora mismo no lo podremos ver en su totalidad porque no todas las piezas se exhiben en el mismo momento. Claro, en esta época, en el barroco, recordemos que estamos en el siglo XVII, la mayor parte de los pasos, de los grandes pasos de la Semana Santa de Valladolid pertenecen a esta época, son casi conjuntos teatrales, ¿no?, donde sí, representan una escena. Estabas hablando ahora del trabajo de Gregorio Fernández, y nosotros que estamos en el Museo de San Joaquín y Santa Ana, precisamente esta mesa con micrófonos de la cadena SER, de SER Historia, está justo delante de un Cristo yacente de Gregorio Fernández, una de esas obras icónicas, ¿no? Tiene varios, ¿no?, a lo largo de la geografía española, y es una de las piezas icónicas de esa estatura
estatuaria, ¿no? De una iconografía también tan rasgada, tan sanguinolenta, ¿no? Me atrevería, ¿no?, a decir este apelativo, en el sentido de que todas las obras, ¿no?, del barroco pues guardan esa viveza y ese momento de tortura tan viva, ¿no? Es que es lo que se buscaba, es que en el barroco, con todas las características que tiene el barroco, que ya sabes que es todo un movimiento no solo en el arte, también influyó en la literatura, en el teatro, en la ópera, incluso en los usos y costumbres del momento, y por supuesto pues influyó en la arquitectura y en la pintura. Entonces lo que se buscaba dentro de las características que tenía el barroco era eso, tú lo has dicho bien, era buscar el efecto. Eran obras muy naturalistas, es decir, que iban mucho más allá todavía del realismo. Lo que intentaba era que te promoviera un poco la compasión, que te produjera una cierta angustia cuando todo lo veías. Se busca también un poco el contraste de las luces y de las sombras, de ahí que en pintura, por ejemplo, se usara mucho el tenebrismo. Un representante del barroco es Caravaggio, ¿no? Y Caravaggio pues utilizaba bien ese contraste de luces y sombras, sobre todo la dualidad. Se buscaba mucho también el contraste entre la tierra y el cielo, lo que era la muerte y la vida. Entonces, todo eso se refleja en esta estatuaria y se refleja de una forma todavía, en el caso de Gregorio Fernández, mucho más, ¿cómo te diría?, como mucho más pasional, por una razón. Él era muy religioso, él era muy católico, él formaba parte de muchas de las cofradías de Valladolid y él, cuando se ponía a hacer una de estas esculturas, rezaba, oraba, ayunaba. Es decir, de alguna forma él intentaba entrar en conexión con lo que él iba a esculpir. Y eso que muchas veces era un encargo, le decían exactamente lo que tenía que hacer o no hacer, pero luego él tenía que inspirarse. Sí, proyectar esa religiosidad en la pieza, en la obra de arte, ¿no? Y él en vida tenía fama de santo, era muy místico, de hecho ayudaba a mucha gente, a los menesterosos, era muy dadivoso también con personas que pedían su ayuda. Entonces, en ese sentido, su vida sí que era acorde a lo que él luego reflejaba. Sabes que, por ejemplo, en la escuela andaluza hay grandes representantes. Uno era Alonso Cano. Alonso Cano hizo muchísimas imágenes de la Virgen y de Cristo, pero luego la vida privada, por ejemplo, de Alonso Cano, donde entre otras cosas se le atribuyen, en fin, deudas al por mayor que le ocasionaron la cárcel, incluso un usuricidio. Es decir, se le acusó, no sé si de forma justa o injusta, se le acusó de matar a su mujer. Entonces, claro, la vida privada de Alonso Cano no correspondía con la obra artística, religiosa, espiritual. En el caso de Gregorio Fernández sí coincidía ese aspecto, y eso yo creo que le da todavía un carácter o un marchamo mucho más grandilocuente, en el sentido de que él lo vivía y de alguna forma transmitía esa religiosidad a la propia imagen. Bebe un poco de agua, Jesús, que te vas a atragantar. Y mientras, vamos a invitar a participar en este cronovisor que, como digo, estamos haciendo en Valladolid, como anticipo de esta Semana Santa, desde el Museo de San Joaquín y Santa Ana, a Javier Burrieza. Javier Burrieza es profesor de Historia Moderna de la UBA, de la Universidad de Valladolid. Él y yo fuimos compañeros, no de carrera, pero sí que estábamos en el departamento, siempre en algunos departamentos, siempre compartiendo minutos. Y en aquella época, Javier, la Universidad de Valladolid era la UNI, no era la UBA. Bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. En aquella época no era la UBA, eso es un modernismo. No, eso es un modernismo muy publicitario actual. Totalmente. Javier, lo comentábamos ahora, ¿no? El aspecto que ofrecen las figuras es realmente muy tremendista, ¿no? Yo recuerdo hace 3 años en León, en una procesión delante de la catedral, yo puse un Twitter que hubo alguno que me acusó de cristianófobo, ¿no? Porque se me ocurrió poner que había unas chicas japonesas delante de mí y ellas se conoce que nunca habían asistido a una procesión de Semana Santa ni sabían un poco de qué iba esto, ¿no? Y entró en la plaza el paso de unos crucificados, y automáticamente, al ver esa imagen, que nosotros la tenemos tan normalizada como cuando vemos aquí el descendimiento, otra infinidad de piezas, se llevaron casi las manos a la cara, un poco sobrecogidas, ¿no?, por el tremendismo que proyectaban esas imágenes. Bueno, es la mentalidad, yo creo que la mentalidad de siglos, que nosotros los castellanos la tenemos perfectamente asumida. Yo esa misma experiencia la he tenido precisamente con seminaristas ingleses en torno a un Cristo yacente en un espacio muy pequeño, en una exposición de las Edades del Hombre, en una de las ediciones de las Edades del Hombre. Y eran ingleses que pertenecían a un seminario. Entonces yo creo que esto es nosotros no nos estremecemos cuando estamos delante, como has dicho tú muy bien, en este Museo de San Joaquín y Santa Ana, de un cadáver hecho madera.
y un cadáver torturado. No es una persona que está ricamente vestida en el momento de su muerte, sino que es un crucificado en la más cruel de las torturas. Entonces es muy importante las mentalidades en las cuales fueron realizadas estas imágenes, y como muy bien hemos viajado en el tiempo a esa fecha de 1616, a mí me habéis sorprendido realmente por la verosimilitud que habéis hecho de la descripción. Luego ahí nos encontramos que hay una especie de leyenda, bueno, la podríamos incluso aceptar, y es que el buen ladrón plasma en él el rostro del duque de Lerma, Anda, qué de curioso. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Por lo menos lo plasmó en el buen ladrón, en el ladrón arrepentido, porque Sí, Lerma conocemos la historia del sí duque que le de Lerma, gustaba ¿no? mucho Sí. lo ajeno y enriquecerse con lo ajeno, y por lo menos lo plasmó en el arrepentido, porque Gestas, el mal ladrón, vuelve la cara y saca la lengua al espectador. Ahí sí que se produce un diálogo muy interesante entre los pasos procesionales, entre los protagonistas de los pasos procesionales y los espectadores. Yo es algo que me pregunto muchas veces. Es lo que te iba a preguntar, Javier. ¿Podemos imaginarnos cómo veía? Porque hoy lo vemos casi como una exhibición artística. Lo comentaba antes, ¿no? Esta Semana Santa maravillosa de la ciudad de Valladolid, que nos ha acogido con los brazos abiertos para proyectar esa idea desde el punto de vista también artístico, desde un punto de vista también desde de la fe, pero sobre todo desde un punto de vista artístico. Hoy lo tenemos como una especie de no quiero que se me entienda mal, no iba a decir pasarela, no es una pasarela, es un museo en la calle, es un museo al aire libre con estas obras de arte increíbles, la inmensa mayoría es de los siglos XVII, XVIII, pero en aquella época ¿cómo se vivía? ¿Cómo era la Semana Santa en el barroco? Tenemos pocos testimonios de personas desde fuera, porque tenemos los testimonios evidentemente de los propios cofrades, a través de sus libros de cabildos, que es un testimonio un poco normativo. Pero sí que hay viajeros, hay un viajero que no contempla, porque llega casi al mismo tiempo que Gregorio Fernández se está instalando en Valladolid, en los años de la corte, que es Tomé Piñeiro da Veiga. Él ve todavía los pasos en tela encolada, que solamente conservamos uno, el de la Burriquilla, en la cofradía de la Veracruz. Pero debemos pensar una cosa, que estas procesiones transcurrían en horas nocturnas, y que aquella sí que era una noche de verdad, no como nuestras noches, que son noches iluminadas. Por eso la policromía era muy importante, que fuese una policromía muy llamativa, que los rojos fuesen muy rojos, que los azules fuesen muy azules, porque la poca luz que existía, la poca luz que llevaban los pasos siempre portados a hombros, por un número tampoco excesivo de personas, un paso enorme como el que realiza Gregorio Fernández del descendimiento también para la cofradía de la Veracruz en 1623-24, pues le podrían llevar a lo mejor 40, 50 personas. Que ha descrito Jesús muy bien, que estaba terminando Gregorio Fernández en 1616, sabemos exactamente el número de personas que le llevaron desde el taller hasta las Angustias. Entonces, también se producen reacciones por parte de... las reacciones son muy malas hacia los sayones. Algunos sayones recibían algunos golpes, incluso, porque eran los malos, claro, los malos que además Gregorio Fernández les había, parece que había buscado personas realmente feas, eso de que decía Quevedo de la nariz sayón y escriba, ¿no? Sí. Bueno, pues eso era muy importante, esos sayones. Sí, con el rostro desencajado, mal encarados, ¿no? Sí. Además siempre mirando, ¿no? al público asistente, como si se estuviera retándoles, efectivamente, sí, ¿no? Sí. Yo me pregunto algunas veces si esas personas vivían realmente en Valladolid. Si Gregorio Fernández se iba a la Plaza del Corrillo, que era una zona donde la gente, bueno, por eso se llamaba del Corrillo, porque se movía en determinados corrillos para cotillear sobre qué es lo que estaba pasando en Valladolid. Y entonces quizás todos esos personajes de picaresca pues estaban en Valladolid, porque los sayones de los pasos, curiosamente, visten de acuerdo con las personas del siglo XVII, mientras que los personajes sacros, los buenos de la película, la Virgen, la Magdalena, San Juan, visten de acuerdo a la Palestina del siglo I. O sea, es como si hoy hacemos
un paso procesional y los malos van en pantalón vaquero. Desde luego, ¿no? Jesús, ¿querías comentar Sí, algo? Javier, te quería preguntar una cosa, porque bueno, mucha gente, posiblemente los oyentes tendrán la idea de que los pasos de Semana Santa siempre han sido así, ¿no? Con esta misma forma, con este mismo peso, hechos de madera, pero tengo entendido que en el siglo XV los pasos eran muy diferentes, eran de cartón piedra, se les llamaba papelones, prácticamente no pesaban nada, en fin, no hacía falta tantas personas para llevarlos, pero también es verdad que se deterioraban mucho. Aquí solamente se conserva uno, ¿no? El de la borriquilla, ¿no? Que es del siglo XVI, por ahí creo, ¿no? Mediados del XVI, tiene alguna figura que puede ser del XVII, pero ya el de la borriquilla es un gran paso para ser de papelón y tela encolada. En realidad es tela encolada y luego es madera en el rostro, las manos. Y bueno, pues parece que en Valladolid hubo una buena variedad de esos pasos de tela encolada, pero se sustituyen precisamente por la madera policromada en 1604. Lo hace Francisco del Rincón, que es el escultor que introduce a Gregorio Fernández en Valladolid. Sí, Fray Matías de maestro, ¿no? Sí, Claro. Fray Matías de Sobremonte, que es el cronista del convento de San Francisco, dice que es el maestro, pero Fernández ya viene como un escultor convenientemente formado, ¿no? Pero le introduce. Y entonces él hace la elevación de la cruz, todo en madera policromada. ¿Qué significa una imagen en madera policromada? Pues una mejor capacidad expresiva, una mayor posibilidad de conservación, una resistencia a la climatología, porque hoy todo el mundo somos el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, en el momento de la salida de la procesión y llevamos en el móvil y entonces ya estamos viendo a ver qué va a pasar, pero la primavera siempre ha sido cambiante, en el siglo XVII y en el siglo XXI. Y entonces la procesión podía salir con sol, no con sol porque eran de noche, podía salir con estrellas y luego la cosa se complicaba, ahí estaban los soportales. Es decir, cuántas chaparradas primaverales se han llevado estos pasos procesionales que hoy afortunadamente cuidamos mucho. Algunas veces nos pasamos demasiado con lo del tiempo, lo miramos en exceso. Están para resistir mucho, ¿eh? Que además el mérito que tiene es precisamente que son los mismos pasos que se procesionaban en el siglo XVII. Sí. Es decir, que han pasado 400 años y las mismas imágenes siguen haciendo casi los mismos recorridos por ese Valladolid del barroco. Sí, no, así es, por eso un poco es que es una diferencia abismal, ¿no? En el momento que se dejan de hacer de eso de cartón piedra y se empiezan a hacer ya de madera, claro, ya la gente ve la autenticidad, ve que perduran mucho más, que son auténticas obras de arte, que no hay que repararlas, pero también te quería hacer otra pregunta, porque bueno, yo también me la he hecho muchísimas veces, he intentado ver las diferencias. Estamos hablando del barroco y hay dos escuelas que destacan por encima de todas, que es la castellana y la andaluza, ¿no? En la andaluza ya hemos dicho, pues está Pedro de Mena, está Alonso Cano y están tantos y tantos, igual que en la castellana. Pero para ti, ¿cuál son las diferencias esenciales entre las dos escuelas que convivieron en el tiempo? Bueno, la castellana hay una expresión que yo creo que la define muy bien, que es la serenidad naturalista. Ahí hay un naturalismo, igual que hablamos en el siglo XIX, la diferencia entre la novela realista y naturalista, ¿no? Cuando hablamos de Clarín y de Sola o de Pardo Bazán, bueno, igual que eso lo hacemos en la literatura, lo podemos hacer en la escultura para el tema del barroco. En el barroco hay un profundo naturalismo sereno, una gran dureza a la hora de plasmar la violencia de la cruz. Eso no existe en la andaluza, sí que existe, pero en otras coordenadas bien diferentes, porque también lo establece la propia idiosincrasia de las cofradías. Cofradías andaluzas que no pensemos que en el siglo XVII eran como las cofradías, la forma de celebración actualmente de Sevilla, que es una celebración que debe mucho a la reestructuración sevillana del siglo XIX, a una Semana Santa mucho más romántica, etcétera, etcétera, de los duques de Montpensier, etcétera. En ese sentido, los pasos de Valladolid han conservado una austeridad, manifiesta a lo largo de los siglos. Es verdad que ahora, desde el año 90-91 se ha vuelto a llevar muchos pasos a hombros. No tienen nada que ver los pasos a hombros. Los pasos a hombros, fruto de la reestructuración de la Semana Santa de Valladolid, hubo que montar muchos pasos sobre carrozas, porque no había gente suficiente. Pero el paso a hombros, que es como se llevaba en el siglo XVII y XVIII en Valladolid, no tiene nada que ver. El movimiento la consecución de un movimiento es espectacular. Es espectacular. Y es muy interesante el ver cómo, y además favorece la conservación,
la conservación del propio paso procesional en la calle, sin tener que someterse a los vaivenes de los adoquines o del firme. Eso favorece que el paso procesional vaya a hombros, pero hay que ver ese movimiento que se consigue con un nazareno llevado a hombros, ¿no? Sí, es verdad. Y iluminado, además, como estaba iluminado, que también ahora lo vemos ya con luces eléctricas, pero en aquella época... Pero se ha vuelto mucho, se ha vuelto mucho, perdona Jesús, se ha vuelto mucho a la iluminación de cera. Y además también a lograr que las calles bajen un poquito la intensidad de la luz, para lograr ese juego del barroco. Eso, por ejemplo, yo creo que uno de los escenarios, para mí es que es uno de los sitios que más me gusta de Valladolid, sea o no Semana Santa, es la calle Platerías, ¿no? La calle de la Platería, mejor dicho. La calle de la Platería con la Vera Cruz al fondo, o la salida de los pasos de las Angustias. Bueno, ahí está la casa más antigua, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Claro, ahí lo dicen, ahí señalan, y ahí se señala ese origen del incendio de 1561 y que a partir de ahí es el nuevo Valladolid, el Valladolid procesional de alguna manera. Desde luego que todos estos elementos suman, ¿no?, lo que comentábamos ahora, suman para intentar hacer un poquito más de historia en nuestro programa, pero sobre todo recrear esa Semana Santa, como yo creo que lo hace de una forma muy viva la ciudad de Valladolid, a donde hemos venido. Estamos en este Museo de San Joaquín y Santa Ana, delante de un Cristo yacente de Gregorio Fernández, el protagonista de este cronovisor. Ya como última pregunta, Javier Burrieza, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Precisamente el hecho de que aquí confluyeran infinidad de artistas, Jesús Callejo lo anunciaba antes, es quizá un poco por el éxito económico de la ciudad en aquella época. Es una ciudad de lujo, es una ciudad de consumo, y lo lleva siendo desde hace décadas en el siglo XVI. Fijaos, cuando a Colón va al matrimonio en Burgos de la princesa, del príncipe Juan y de la archiduquesa Margarita, se compra la ropa en Valladolid en 1497. Y todo eso ocurre a lo largo de todo el siglo XVI, que Valladolid es una ciudad especialmente del terciario, del consumo, del lujo, y eso también se manifiesta en una consolidación de la Escuela Escultórica Castellana, primero con Alonso Berruguete y Juan de Juni, que conviven y se conocen perfectamente y además se ayudan, y ahí hay un momento fundamental que va a ser la realización de un retablo mayor para la parroquia de Santa María de la Antigua, que hoy es el retablo de la catedral, que tiene un pleito muy gordo precisamente con el escultor que realizó el paso de la Borriquilla, Francisco Giralte. Bueno, pues Alonso Berruguete y Juan de Juni es el comienzo de esa consolidación de la escuela castellana en Valladolid. Después hay una serie de escultores caminando hacia el tránsito del siglo XVII, el llamado escultura romanista, Esteban Jordán, que también es un escultor muy interesante, la iglesia de la Madalena en Valladolid. Pero a principios del siglo XVII, Francisco del Rincón hubiese sido una gran promesa para Valladolid, pero muere precipitadamente en 1608 y ya para entonces está bien instalado Gregorio Fernández. Gregorio Fernández no ha conocido a Juan de Juni y a Alonso Berruguete, pero conoce a los hijos de Juan de Juni y, como bien habéis dicho, adquiere en 1615 el taller de Juan de Juni, bueno, donde hoy precisamente están esas calles de Gregorio Fernández y Juan de Juni en Valladolid, esquina con la entonces acera de Santi Espíritu, que es hoy el Paseo Zorrilla. Sí. Historia viva en la ciudad de Valladolid de esta Semana Santa, de este grupo de artistas tan increíble, cuya huella ha permanecido de una forma indeleble casi hasta nuestros días. En pleno siglo XXI, ¿quién le iba a decir a nuestro protagonista, a Gregorio Fernández, que seguirían procesionando sus obras de arte? Desde luego que ha sido un logro espectacular desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista artístico. Javier Burrieza, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, la hora UVA. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, querido compañero. ¿Quién me lo iba a decir cuando nos hablabas de Egipto, aquellos de primero? Muy bien.
Y Jesús Callejo, compañero, volvemos a Valladolid, a nuestra tierra de adopción. Qué placer, y además hablando de un tema realmente increíble, y que además, todo hay que decirlo, este programa estaba previsto que se hubiera hecho hace 2 años, ¿no? Hace 2 años que no se celebra la Semana Santa en Valladolid, pero bueno, llegó la pandemia y se vino todo abajo, pero bueno, gracias al trabajo de la cadena SER y el Ayuntamiento de Valladolid, a quien damos de nuevo las gracias, podemos estar aquí disfrutando de la Semana Santa. Sí, además con un personaje que le teníamos ganas, con un personaje que tú y yo le teníamos en el buen sentido. En el buen sentido, evidentemente. Teníamos ganas de hacer un cronovisor con él, de trasladarnos con él a su taller y de revivir un poco sus hazañas y sus obras. Y un poco por rematar, Nacho, con esa vida, en fin, bastante ejemplar que él tuvo, él cuando muere en 1636, pues bueno, muere casi en olor de santidad. De hecho, se le hacen más de 100 misas en el Valladolid de aquella época. Es decir, que era una persona como muy respetada, muy querida. Y se da otra anécdota, es decir, a pesar de que muere con esa aureola, con ese carisma que él tenía, ¿no?, de una vida bastante santificada y bastante mística, cuando se abre su ataúd casi un siglo después, se encuentra su cuerpo incorrupto, con lo cual todos aquellos que ya tenían la idea de que este era un hombre santo y que realmente plasmó en sus obras algo más que una obra artística, sino que plasmó pues, prácticamente un sueño, una visión de lo que él tenía como concepto de lo que era Cristo, de lo que era la Virgen, cuando se encuentra su cuerpo incorrupto, más de uno intentó promover pues una causa de beatificación, cosa que no llegó a ningún sitio, pero para que veas un poco la importancia que él tuvo, no solo su obra, sino también su vida personal, con lo cual aquí sí que se podría decir que lo personal y lo profesional coincidió un poco en su visión mística y realista y naturalista que tuvo del Nuevo Testamento, lo cual también le dio buenos beneficios. Si es que digan lo que digan, Valladolid siempre se ha caracterizado por acoger de una forma muy cariñosa a toda la gente que viene de fuera de sus fronteras, ¿no?, por así decirlo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Sí, dígame. Oswald, ¿eres tú? Sí, soy yo. Contamos contigo. Entiendo. Debemos vernos. Espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston. Mañana a las 5 en punto de la tarde. Allí estaré. Pierda cuidado. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena SER. Este es el sonido que se puede escuchar a lo largo casi de todos estos días de Semana Santa en la ciudad de Valladolid. Los que hemos vivido durante muchísimos años en esta ciudad, yo más de 25, pues nos recuerda un poco a esa quietud, a ese sosiego, a esa tranquilidad, ¿no?, que se rompía. Yo vivía en la calle Núñez de Arce y recuerdo pues que al cabo de la Semana Santa pasaban 2 o 3 cofradías, bien que iban o venían a realizar algún recorrido, a unirse a alguna procesión, o precisamente pasaban por ahí algunas procesiones, ¿no? Y lo tengo muy marcado, ¿no?, en la memoria, ¿no?, el abrirse la ventana, escuchar los tambores y ver la procesión, que a veces te llevabas una decepción, ¿no?, cuando era una cofradía solamente recogiéndose para casa y no llevaba ningún paso, ¿no?, cuando iban hacia la iglesia. Pero esta es un poco la experiencia, algunas de las vivencias que se pueden realizar en esta ciudad maravillosa de Valladolid, que nos ha invitado, nos ha acogido para realizar este programa de Ser Historia. Queríamos abordar en los próximos minutos, precisamente de la mano de Ana Redondo, que ella es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, todos estos sentimientos. Ana Redondo, bienvenida a Ser Historia.
Pues encantada de que estéis aquí, estamos disfrutando de este programa. Yo soy asidua, muchos días y muchas noches me acuesto con el podcast de Ser Historia. Creí que iba a decir que se acuesta conmigo porque hay muchísima gente que me lo dice. ¿no? Es como estar en casa, Desde así luego. que espero que estéis muy cómodos aquí. Desde luego, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valladolid una vez más por la invitación que nos ha hecho para poder compartir estos minutos de historia. Ana Redondo, concejala de Cultura, escuchábamos ahora este sonido de tambores. Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? La Semana Santa en Valladolid es algo tan trascendente que va más allá de la religiosidad. Es decir, es una festividad que al final lo ha acaparado absolutamente todo y ya sea creyente o no, es una cosa que se vive de una forma muy intensa, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que hay 2 semanas especialmente importantes en Valladolid. Desde luego la primera es la Semana Santa, es una celebración de toda la ciudad. Yo creo que se sea o no creyente, se sienta más o menos la espiritualidad. Es un acontecimiento cultural, artístico de primerísimo orden que genera muchísima expectación, por supuesto a los de fuera. Es una semana en la que prácticamente la ciudad está al 100% de visitantes, pero también los propios ciudadanos porque adoran, aman y viven profundamente su Semana Santa. Y la otra es la Semana Santa laica, que es la Seminci en el mes de octubre, que también pues es muy querida. Yo creo que lo importante de estas celebraciones es que la ciudad lo vive y las disfruta como algo íntimo y muy suyo. Son señas de identidad de la ciudad indisolublemente unidas a Valladolid. Ya, precisamente yo tenía aquí anotado preguntarla, concejala, esa idea, ¿no? Que es una seña de identidad muy clara, ¿no? De la ciudad de Valladolid, que además ha ido creciendo y ha ido amoldándose a los nuevos tiempos. Yo recuerdo, pues hace casi 35 años yo creo que sería, cuando empezaron a procesionar chicas vestidas de cofrades, ¿no? Que al principio nos llamaba la atención. Digo, también es cierto que en aquella época era una especie de reclamo porque había pocos cofrades y era una manera, y todo hay que decirlo, de rellenar la procesión, ¿no? Y las chicas no solamente salían como manolas, sino que también salían vestidos de cofrades. Y en un principio eso nos chocaba, ¿no? Y lo veíamos como algo anómalo, entiéndaseme, ¿no? Hace casi 4 décadas. Y hoy está absolutamente normalizado. Nos hemos adaptado precisamente y es quizás una de las grandes virtudes, ¿no? Que tiene este tipo de celebraciones, que podríamos esperar. Es algo muy conservador, de la Iglesia, muy antiguo, pero también poco a poco, con sus aristas, sus perfiles, sus cosas, pero ha ido adaptándose, ¿no? A la nueva realidad. Yo creo que es muy transversal la participación en las cofradías. Daros cuenta de que hay solamente 5 cofradías penitenciales, 5 cofradías históricas, la más antigua, la de la Veracruz, del siglo XV. Las otras realmente surgen en el siglo XVI, XVII, pero ahora mismo en Valladolid hay 20 cofradías. Por lo tanto, la cofradía ha ido creciendo, ha ido ampliando y, por supuesto, la participación ciudadana es transversal. Lo increíblemente interesante de la vida dentro de la cofradía es que lo vive la familia, lo vive por supuesto los padres, a veces generaciones, y los más jóvenes también se incorporan. Es decir, es una tradición que pasa de generación en generación. Da lo mismo el género, da lo mismo incluso el sentimiento religioso. Yo soy consciente de que a veces en la vida de las cofradías lo religioso es una parte, pero desde luego no es todo. Hay muchísimo más que tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver con la historia, por supuesto, con esa idea de hermandad, de hermanamiento que se vive profundamente a lo largo de todo el año, no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, con cada vez más actividades en el seno de las cofradías que permiten que esa vida se prolongue los 365 días. Me contaba recientemente el presidente de la Junta de Cofradías, con la que desde luego la relación no puede ser más íntima para poder desarrollar todas estas actividades, que lamentablemente en los 2 últimos años se había perdido en torno a 2.000 cofrades. En torno a 2.000 cofrades, fruto de la pandemia, fruto del no salir, y por lo tanto estamos en el resurgimiento de la Semana Santa. Yo creo que este 2022 es un año especialmente significativo porque de lo que se trata es de recuperar ese tiempo perdido y de alguna manera esa tradición perdida, porque efectivamente 2 años sin procesiones han sido muy duros y la vida de las cofradías se ha resentido enormemente. Además, usted lo decía,
concejala, la idea de no solamente de las hermandades, de las cofradías, sino también del público, ¿no? Porque la ciudad de Valladolid se llena a rebosar, es muy difícil encontrar una plaza hotelera. Yo soy amigo de algunos directores de hoteles y siempre les cuesta muchísimo, ¿no? Cuando he tenido que venir aquí a Valladolid a alojarme, y les ha resultado muy complicado no encontrar, como digo yo, el cuarto de la plancha, ¿no? Casi para poder estar ahí un día o dos, pero precisamente por la idea de que participan no solamente las cofradías, los vallisoletanos que están relacionados con las cofradías, y el resto de vallisoletanos o visitantes que no están vinculados directamente con ellas, participan yendo a observar, a ser espectadores de todas esas procesiones. Y yo recuerdo siempre la procesión general, antes lo decíamos, ¿no? del Viernes Santo, que es como una especie de película, como un cómic, ¿no? de la pasión de Jesús desde el comienzo hasta el final. 20 cofradías, 33 pasos, casi 3 horas, ¿no? de cofradía. Es un espectáculo, entiéndaseme, un espectáculo absolutamente increíble, en el que participa todo el mundo, no solamente cofrades, sino también espectadores. Sí, es verdad, es muy difícil encontrar, afortunadamente, y yo creo que se va a repetir esa misma plenitud en los hoteles y en los establecimientos de la ciudad, que están esperando como agua de mayo, y esperemos que no llueva esta semana, mayo, pero para la semana siguiente. Para después, ¿no? Porque estamos todos mirando también al cielo. Claro. Este es el año, como digo, de la recuperación de la Semana Santa, pero también de la recuperación del turismo y de la actividad económica en esos días tan necesaria y tan importante para la ciudad. Hicimos una promoción especial en el mes de noviembre en Roma. Nos llegamos hasta el Vaticano precisamente para invitar a su santidad a que conociera la Semana Santa, y a partir de ahí hicimos una labor promocional en Roma, en toda Italia, precisamente porque sabemos de la importancia que tiene la Semana Santa como atractivo turístico internacional. Cada vez, es cierto, son más los países interesados en esta Semana Santa. Ya son 9 los embajadores que han confirmado su presencia, bueno, precisamente para poder participar en la procesión del Viernes Santo, en la procesión general, que es probablemente, bueno, pues la actividad, como muy bien decías, más importante, ¿no? Porque es un espectáculo a gran nivel artístico, escultórico, de tradición realmente impactante. Y lo que sí que estamos viendo es que efectivamente a nivel internacional la Semana Santa de Valladolid empieza a conocerse, y muchos de los movimientos turísticos vienen de fuera. Esperemos que, a pesar de la pandemia, este año ya empecemos a recuperar ese turismo internacional, pero lo interesante de la Semana Santa de Valladolid es que los vallisoletanos no nos vamos, es decir, que acogemos todo ese turismo que llega, tanto nacional como internacional, pero es una semana en la que el ciudadano de Valladolid, el vallisoletano, le gusta estar en su ciudad, y por eso, bueno, pues en esos días la ciudad bulle especialmente. Hay un número muy importante de ciudadanos y de turistas que comparten la calle para disfrutar de la Semana Santa, porque es verdad que nos gusta especialmente, como ciudadanos nos gusta vivir nuestra Semana Santa. Desde luego, yo como vallisoletano adoptivo he disfrutado muchísimos años, ¿no? de todas esas procesiones, yendo con mis padres. Incluso llegaba el sábado que parecía que no había nada y te llevabas un poco de chasco, ¿no? Digo, no, es que el domingo de resurrección y tal, ya, y como que te daba ahí algo, ¿no? Estabas ahí con el sabor de boca de la procesión del viernes casi hasta las 12 de la noche, o bueno, la verdad es que era una experiencia que guardo en el corazón con muchísimo cariño, en donde participábamos todos. Yo nunca he estado en ninguna cofradía, muchos amigos en el colegio, en el instituto sí que estaban, pero bueno, yo no me dio por ahí, pero sí que recuerdo que coleccionaba, ¿no? Las tengo todavía, las postales con todos los pasos, ¿no? de Semana Santa. Eso es una cosa que guardo con muchísimo cariño aquí de mi paso por Valladolid. Y usted lo decía ahora, Ana Redondo, concejala, es cierto que es una tradición, es cierto que es una festividad que tiene ese trasfondo religioso, que no se ha perdido y que es muy importante, ¿no? Que siga ahí. Pero también es un motor económico, ¿no? De ahí también un poco el trabajo del ayuntamiento con toda esa promoción, ¿no? Porque
en ocasiones nos olvidamos, ¿no?, que se puede sacar rédito a esto, y no es un rédito que se pueda malinterpretar. No estamos ahí intentando engañar a la gente, no, es algo que repercute en la propia ciudad, lógicamente, en el beneficio de la Semana Santa para actos futuros. En definitiva, pues no deja de ser una fuente no económica también para la ciudad. Sí, fíjate, es curioso porque hasta hace muy poco Valladolid no era una ciudad turística. Realmente es una ciudad de servicios, se ha dicho antes por Javier Burrieza, es una ciudad también industrial, con la industria automovilística fundamentalmente, ahora una nueva empresa que se va a ubicar en nuestra ciudad de vehículos eléctricos. Es una ciudad que se ha extendido y se ha expandido como fruto de ese movimiento económico, y parecía que no era una ciudad turísticamente interesante. Yo creo que cada vez es más turísticamente interesante por la gastronomía, por los vinos, por también la remodelación de la propia ciudad, sí. Pero creo que la Semana Santa sigue teniendo, y siempre ha sido así, un tirón turístico especialmente importante, especialmente potente, por todo lo que habéis comentado, porque es el Museo del Prado de la Escultura el que sale al encuentro de los visitantes y de los ciudadanos. Es que estamos viendo el Museo Nacional de Escultura en la calle, con todas las cofradías que acompañan y con una musical... Sí, es como si sacaran las meninas de procesión. Absolutamente. Absolutamente, son coetáneas de la misma época, y digo, ¿cómo puedes sacar las meninas en procesión? ¡Qué locura! Bueno, sí, pues sí. Aquí en Valladolid son tan chulos que sacamos los pasos de... Es el Museo del Prado de la Escultura, es el Nacional de Escultura el que pasea, procesiona y revive ese encuentro desde hace siglos con la ciudad y con los visitantes. Yo hay una cosa que tengo el privilegio enorme como concejala de vivir cada año, y que me encantaría que todos pudieran hacerlo, lamentablemente no es posible, pero el ver la intrahistoria, el entresijo de cada una de las procesiones. Hay procesiones que tienen una intrahistoria y un entresijo realmente espectacular, de ponerse el vello de punta, ¿no? Por ejemplo, la procesión del jueves por la mañana del Cristo de la Luz, cómo se prepara en la universidad, en la UBA, cómo se prepara en ese claustro, cómo se ornamentan los pasos, cómo los distintos cofrades se van sumando y van tomando posiciones. Esa maravillosa intrahistoria de las procesiones realmente hace que sea un evento único. Por desgracia no lo podemos vivir todos, pero hay algunas procesiones que sí que merece la pena. Por ejemplo, la del encuentro del martes, sí. Otra procesión maravillosa, única absolutamente, cuando se encuentra la Virgen de las Angustias con el paso del Cristo justo en la plaza de Santa Cruz. Es otro momento realmente mágico, que si se vive desde dentro de las propias cofradías, cómo se van preparando los pasos, cómo se va organizando el séquito, realmente es algo que no se olvida. Afortunadamente yo tengo la suerte de vivirlo, estoy deseando que llegue ya ese momento, porque no es comparable con absolutamente nada. Yo recuerdo que, antes lo decía, yo vivía aquí en la calle Núñez de Arce, y teníamos de vecinos en el segundo piso una familia que la mujer, que era una anciana, era miembro de la cofradía de las 7 Palabras, era un cargo importante, y yo recuerdo que el día del pregón de las 7 Palabras venían a buscarla a caballo, leían ahí unos textos, y era increíble, era espectacular, ¿no? Cómo se imbricaba, ¿no?, esa tradición con algunos ciudadanos, con los miembros más importantes de las cofradías, y de alguna forma pues participábamos todos de aquel espectáculo. No me gusta utilizar la palabra espectáculo porque parece esto algo circense, pero no, que se me entienda bien como espectáculo realmente vivo, ¿no?, de lo que es una tradición absolutamente mágica, que es la que se vive en esta ciudad de Valladolid, en esta Semana Santa que estamos a puntísimo de empezar. Ana Redondo, concejala de Cultura, muchísimas gracias. Primero, al Ayuntamiento de Valladolid por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y permitirnos hacer este programa aquí desde el Museo de San Joaquín y Santa Ana. Y a usted, a ti personalmente, por haber venido al programa para compartir tu pasión que se nota por la Semana Santa vallisoleta. Pues el agradecimiento es nuestro, estáis en vuestra casa, la verdad es que es un placer,
y simplemente animaros a que no os lo perdáis este año. De verdad, este año es el año del reencuentro y confiamos en que todos aquellos que hayan escuchado este programa pues tengan el gusanillo y se vengan a Valladolid a ver la Semana Santa, a disfrutarla, a vivirla con esa pasión con la que lo viven los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid. Pues muchísimas gracias, concejala. Gracias a vosotros. Mi general, las tropas inglesas con Nelson a la cabeza se acercan a la bahía. Napoleón, Nelson nos pisa los talones. Hay que hacer algo inmediatamente. Ya di orden de que no se me molestara bajo ningún concepto. La batalla puede esperar. La historia no. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El auge cultural y económico de Castilla. Castilla está en la cresta de la ola. Es el territorio más importante políticamente, económicamente de Europa. Una corte en torno a Felipe III y eso convierte a la ciudad en una ciudad muy atractiva, muy dinámica, muy potente desde el punto de vista de los encargos, ¿no? Viene seguramente por las mismas razones por las que viene Cervantes o por las que viene Quevedo o por las que está aquí también Lope de Vega, es decir, porque es la capital y por tanto un lugar, una posibilidad de promoción personal. Gregorio Fernández es sin ninguna duda el artista más reconocido y conocido de Castilla y León. Prácticamente durante muchísimos años cualquier escultura del siglo XVII de mediana calidad que aparecía en cualquier zona de Castilla y León era un Gregorio Fernández. Continuamos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, en este programa especial de Semana Santa que estamos haciendo desde Valladolid, desde el Museo de San Joaquín y Santa Ana, gracias al Ayuntamiento de la ciudad. Escuchábamos ahora un fragmento de un reportaje de Televisión Castilla y León, en donde sigue teniendo muy buenos amigos, y escuchábamos a Rafael Domingo, él fue profesor además en primero de carrera, me dio clase de Historia del Arte, a María Bolaños, que fue directora del Museo Nacional de Escultura, y a Miguel Ángel Marcos, conservador del mismo museo, hablando precisamente de la figura de Gregorio Fernández, a quien hemos dedicado el cronovisor, la primera parte de nuestro programa. El hablar de Semana Santa, hablar de Gregorio Fernández, hablar de esta tradición centenaria en la ciudad de Valladolid es hablar de sus cofradías, ¿no? Y queríamos hacerlo en concreto pues con una de las llamadas cofradías históricas, quizá la más antigua. Hay una guerra, hablaremos un poco ahora con la presidenta de una de ellas, pero además una de las cofradías que yo más cariño tengo, ¿no? Porque tenía muchos amigos ahí y tiene piezas realmente maravillosas, encomiables de la historia del arte del barroco. María José Fernández, bienvenida a Ser Historia. Gracias, encantada de estar con vosotros aquí hoy. María José Fernández es la presidenta de la Cofradía Penitencial de la Veracruz, una de las más importantes de la ciudad de Valladolid, que tiene sus inicios, aunque no hay documentación, pero bueno, la tradición parece que asienta, ¿no?, de una forma sólida. Tiene sus inicios a principios del siglo XV. Sí, exacto. No hay documentación, no hay documentos que así lo acrediten, pues por el devenir de la historia, por los incendios, pero parece ser que sí, que de principios del XV es el origen de la cofradía. Además, los primeros documentos, creo que, corrígeme si me equivoco, son de finales de ese siglo, ¿no?, o de comienzos del XVI. El primer documento en el que aparece la cofradía, el nombre de la cofradía, es en 1498. Entonces aparecen unos documentos de unos terrenos que el ayuntamiento cede a la cofradía. Bueno, entonces ya hay constancia de que en ese año ya la cofradía está asentada en la ciudad de Valladolid. Claro, presuponiendo ese asentamiento, ya tirando un poco hacia atrás, por lo menos 20, 30, 40, 50 años, yo creo que seguro, ¿no? Sí. Entonces hablaríamos como mínimo de mediados del siglo XV, si no más. ¿Cómo nacen estas cofradías? Pues tienen un origen en principio hospitalario, bien, la Cofradía de la Veracruz, como muchas otras, tienen hospitales para asistir, para ayudar.
y a raíz de ahí, bueno, la nuestra en concreto tiene también sus orígenes en el convento de San Francisco, bien, la actual está en la Plaza Mayor, lo que era el convento de San Francisco, y surgen es un poco con el objetivo de asistir y de ayudar a los enfermos pues en esas labores. Lo que fuera necesario, ¿no? Claro. Además, lo escuchábamos al principio, tú y yo nos cruzábamos una mirada cuando escuchábamos la voz del nodo hablando de esa Semana Santa tan tradicional en la ciudad de Valladolid, que la cofradía de la Veracruz, la iglesia de la Veracruz, en ese espacio quizás de los más antiguos de la ciudad, guarda muchos de los tesoros de Gregorio Fernández. Algunos de los iconos, ¿no? Casi, ¿no? Como ese Cristo atado a la columna, el Ecce Homo. Sí, exacto. El Cristo atado a la columna pasaba por debajo de mi casa, en Valladolid, en Núñez de Arce. Nuestro templo, la iglesia de la Veracruz, pues alberga los mayores tesoros de Gregorio Fernández, de su taller. Y además, quizás un poco la importancia de la cofradía viene, bueno, mejor dicho, el que Gregorio Fernández trabajara para la cofradía refuerza una vez más la importancia, ¿no?, que tenía en aquella época. Sí, se entiende que en esos momentos la cofradía tiene capacidad, en principio económica, para encargar todas esas tallas, y se entiende que tiene que tener una potencia tanto económica como de cofrades, de importancia en la ciudad, para que también Gregorio Fernández dedicara su tiempo a trabajar en su taller para la cofradía de la Veracruz, claro. Habría grandes nombres, ¿no?, alrededor de la cofradía. ¿Conservamos la historia de estos nobles, de estos grandes personajes? Pues desgraciadamente prácticamente toda la documentación histórica de esa época quedó perdida. Milagrosamente las tallas se pudieron salvar en los diversos incendios que hubo, pero en cuanto a documentos escritos no queda prácticamente nada. Es una lástima, ¿no?, porque es, como digo, una de las... la iglesia de la Veracruz está en esa calle de San Pedro Regalado, ¿no?, el lugar donde nació el patrón de Valladolid. Bueno, ¿dónde dicen? La calle Platería, sí. Es una de las... La calle Platería, me he liado con el nombre del santo. La calle Platería, sí, una calle emblemática, desde luego. Y hoy ha cambiado mucho la cofradía a lo largo del tiempo, claro, ese origen para ayudar a los más humildes. Bueno, ¿cuál es la finalidad de una cofradía en la actualidad? Nuestros pilares, nos fundamentamos en, primero, la caridad, la penitencia y la fe. Bien, entonces seguimos trabajando en esos tres aspectos. Por un lado, reforzando todos nuestros cultos a través de procesiones, a través de todos los actos, no solo en Cuaresma, sino a lo largo de todo el año. Seguimos reforzando mucho también la caridad a través de acción social. Tenemos un equipo de acción social que sigue trabajando y a través, pues, siempre buscando qué objetivo hay en el momento, qué parte de la sociedad necesita una ayuda. Ahora necesitamos ayudar a La Palma, pues dirigimos nuestros esfuerzos a La Palma. Ahora necesitamos un proyecto Ucrania, nos dirigimos hacia Ucrania. Bueno, estamos siempre durante todo el año y luego colaboramos mucho con entidades de la ciudad, por supuesto con Cáritas, con Red Íncola, con Red Madre, siempre con Manos Unidas también. Siempre tenemos las puertas abiertas porque no dejamos de tener un gran potencial de gente que movilizamos y que trabaja en ese sentido. Claro, es una especie de institución viva, ¿no?, a lo largo de todo el año, que no solamente vive de la Semana Santa, porque claro, los vemos desde Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En esos 8 días parece que la cofradía tiene 8 días de vida a lo largo del año, ¿no? Pero me consta, porque, bueno, no solamente por amigos y por lo que he visto, que la vida es muy intensa el resto del año y que la Semana Santa quizás es la puesta en escena de algo que se ha ido preparando mucho antes, ¿no? Sí, la Semana Santa es nuestro escaparate. Trabajamos durante todo el año con mucha intensidad en muchos
muchos ámbitos en la cofradía. Y sí que es verdad que realmente la Semana Santa es al final cuando luces tus mejores galas, claro, como cuando preparas una fiesta, y el día de la fiesta, pues bueno, tienes ya tus invitados y quieres pues presentar las mejores galas y hacer alarde de que tu cofradía pues está sana y está trabajando, claro. Antes lo comentaba cuando te he visto que vienes con la gente que no nos puede ver a través de las ondas, pero yo lo cuento. Nuestra invitada María José Fernández viene con un abrigo de color verde, que es precisamente el verde junto al negro, el color de la cofradía, ¿no? Yo recuerdo, pues eso, cada cofradía tiene su color, sus iconos, sus símbolos, su simbología. ¿Cuál es el origen? ¿Se sabe cuál es el origen de los colores? ¿Por qué unas eligen unas, otras eligen otras? Realmente yo ahí sí que no te podría contestar. Seguramente el profesor Javier Burrieza tendría esa información. Bien, sí que es verdad que han ido cambiando la indumentaria de las cofradías a lo largo de, claro, 5 siglos de historia son muchos siglos, entonces cada presidente o cada persona que ha dirigido la cofradía a veces ha dejado su impronta, ha decidido hacer un cambio, entonces, pues bueno, muchas veces algunos hábitos sí que tienen cierta justificación respecto a su color, con el nombre de la cofradía a la que representan. Nosotros, la Veracruz, bueno, son las Veracruces a lo largo de todo el territorio sí que son muchas las que visten el color verde, verde y negro, pero no es algo tampoco que sea institucionalizado en todas las cofradías de la Veracruz. Y antes lo comentábamos, ¿no? Es una especie de museo, la propia iglesia de la Veracruz. ¿Las tallas de Gregorio Fernández están ahí todo el año? ¿O sí, no? Sí, porque nosotros todas las tallas que son patrimonio de la cofradía, entonces tenemos el privilegio de tenerlas durante los 365 días en nuestro templo. Claro, y es un verdadero lujazo. Yo siempre que puedo he encontrado la puerta abierta de la iglesia, me he acercado para poder verlas y disfrutarlas. Invitamos a todos los que nos están escuchando que lo hagan, no solamente con la iglesia de la Veracruz, en la calle de Platerías, sino con otras tantísimas iglesias parroquiales que bueno, son la sede de sus cofradías, de estas cofradías a lo largo y ancho de esta Semana Santa de Valladolid. María José Fernández Herrero. Siempre se me olvida decir el segundo apellido de muchos invitados. Presidenta de la Cofradía Penitencial de la Veracruz, como siempre. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por dar a conocer esta Semana Santa tan maravillosa que tenemos en Valladolid. Lo merece. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que buscamos, papá? Seguramente este lugar fue habitado por seres humanos hace miles de años. Algunos restos de su presencia han debido de quedar en el suelo de la cueva. Solo hay que remover un poco para extraerlos y comprobar cómo han... María, ¿estás ahí? Te dije que no te separaras. ¿Dónde estás? ¡Mira, papá! ¡Bueyes! ¡Dios santo! Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Todo el suelo parece muy fino. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Cómo es aquello, Neil? ¿Es hermoso? Realmente toda esta zona es preciosa. Es como... se parece mucho a un desierto de los Estados Unidos. Es distinto, pero aquí todo es muy bonito.
Comenzamos este nuevo bloque y último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo en Valladolid con motivo de la Semana Santa, invitados por el Ayuntamiento de la ciudad, escuchando un fragmento de una dramatización que ya realizamos hace unos años sobre la llegada del ser humano, hay que decir ahora el ser humano, a la Luna. Escuchábamos la voz de nuestros compañeros Jorge Sánchez y José Vicente Dorado, compañero que está ahora en Radio Toledo y que compartió con nosotros la semana pasada momentos intensos en ese programa que hicimos dedicado a Juan de Borgoña en la ciudad de Toledo, y se nos describía, ¿no?, como comentaba ahora, la llegada del ser humano a la Luna, y muchos se preguntarán qué tiene que ver, ¿no?, la llegada de Armstrong a la Luna, la llegada de los americanos a la Luna hace más de 5 décadas. Bueno, porque la Luna siempre ha sido inspiración a lo largo de la historia de miles de tradiciones del ser humano, ¿no? Todo aquello relacionado con las estrellas, la astronomía, la astrología también, que hace siglos pues iban de la mano, ¿no? Y no tenían esa separación que vemos en la actualidad, pues han marcado un poco los calendarios y la forma de entender el día a día, y precisamente la Semana Santa cada año se celebra en una fecha u otra gracias a la Luna, y eso es algo que queríamos explicar y exponer en los próximos minutos con nuestro astrofísico de cabecera, José Francisco Sánchez Requena. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Hoy hacemos el programa cara a cara, ¿eh? Que sí tenía yo ganas también. Que tenías ganas, ¿verdad? ¿No? José Francisco Sánchez Requena es astrofísico, es profesor de la Universidad de Valladolid y de la Universidad Miguel de Cervantes. Bueno, pues solo te falta casi llegar a la Luna, ¿no? Pisar por allí, porque ha trabajado en infinidad de proyectos internacionales, con envíos de satélites, estudios de planetas y un montón de cosas que ha compartido con nosotros en todas estas temporadas aquí en Ser Historia. Y Fran lo comentaba ahora, ¿no? Antes de adentrarnos un poco en el mundo de la Luna y esa influencia en la Semana Santa, todas las fiestas que tiene prácticamente todas las culturas, ¿no?, a lo largo y ancho del planeta, derivan precisamente de la observación de los astros. Sí, sobre todo el tema de las estaciones, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que antiguamente pues el hombre no tenía calendarios y de alguna forma pues tenía que saber cuándo era la época de siembra, cuándo era la época de cosecha, la época de caza, y la única forma que tenía de conocer esto pues era precisamente mirando al cielo. Y de hecho pues tenemos un montón de registros históricos, ¿no?, sobre la Tierra, que de alguna manera pues dan fe de todo esto, ¿no? Si nos fuésemos muy atrás, pues fíjate, hace ya 14.000 años, si te vas a las cuevas de Lascaux, ahí en la zona del Périgord francés, encontramos representación de constelaciones, pero quizás algo que marque más bien como una especie de calendario pues son esos crowlech tipo ingleses, ¿no?, que quizás el más antiguo de todos, que data de unos 7.000 años, está en Gosse, que está en Alemania. Y quizás el más conocido es el de Stonehenge, ¿no? Que ahí ya encontramos pues una serie de piedras, una que se llama el Hill Stone, que justamente cuando acontece lo que es el solsticio de verano, pues justamente en esa época el sol sale por encima de la piedra y proyecta sus rayos solares en lo que es el centro de Crowlech, ¿no? Es un poco, marca, lo tenía yo aquí anotado, los calendarios agrícolas derivan totalmente de esa observación de las estrellas. Y a ver, no estamos hablando de quedarse mirando con un telescopio, no, es lo que se ve a simple vista. Sí, totalmente. Es decir, que, claro, evidentemente el hombre de esta época carecía de esos telescopios que me estás viendo. Era una astronomía pues puramente a ojo descubierto, pero sí que era una astronomía observacional. No sé, ahí tenemos un túmulo funerario en Newgrange, al sur de Irlanda, ¿no?, donde en este caso en el solsticio de invierno, pues los rayos de luz entran justamente por la puerta de la cámara funeraria y se proyectan al fondo de la cámara funeraria. Es decir, que aparte de ser un enterramiento, pues también al hombre de la época le servía para conocer cuándo empezaba el invierno. Es decir, de alguna manera había que organizar el tiempo. Pero es que esa organización del tiempo, en el fondo, si uno lo piensa bien, ¿de dónde procede?
de movimientos orbitales, de cómo es el movimiento orbital que tiene la Tierra alrededor del Sol, en donde en situaciones más próximas o más alejadas decimos que comienza el invierno o el verano en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, depende de donde se mire, y el movimiento, como decías antes, de la Luna, ese movimiento orbital que tiene la Luna alrededor de la Tierra, que habría que hablar con un poquito más de detalle, ¿no?, del tiempo de duración, pues de alguna forma pues nos está marcando, por ejemplo, la duración de lo que es un mes. La Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra pues aproximadamente unos 27 días, y si te das cuenta pues es el canon que más o menos se utiliza para ver cuánto dura el mes, y la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol pues nos sirve para marcar cuánto es la duración del año. Entonces, bueno... Lo he comentado en otras ocasiones aquí, ¿no? Esos calendarios agrícolas que antaño, hace siglos, hace miles de años, se hacían por medio de la observación, y seguramente algún personaje destacado, ¿no?, de la tribu, del grupo, de la comunidad, era el encargado de realizar esos estudios. Hoy todavía se siguen haciendo, ¿no? Y si te sales a los pueblecitos, a Renedo, a los pueblecitos que hay alrededor de Valladolid, yo conozco mucha gente que es capaz de saber cuándo tiene que sembrar, por dónde está la sombra de la esquina del edificio que da en un momento determinado del año, en esa parte de ahí, en ese azulejo, y sabe que ahí es cuando tiene que sembrar. Ese calendario agrícola, o es cierto que vamos con el teléfono móvil, con los relojes digitales, pero se sigue haciendo. Sí, es que el cielo es una referencia maravillosa para poder dividir nuestro tiempo, ¿no? Y que evidentemente, como comentabas antes, después esa organización del tiempo al cabo del año pues está muy relacionada con episodios festivos, ¿no?, que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que es el solsticio de verano, pues nosotros lo relacionamos con San Juan, ¿vale? Que después el solsticio es justamente un momento en el cual pues los días van a empezar a ser más cortitos, y encendemos esas hogueras de San Juan para ayudar a ese sol que está perdiendo fuerza, ¿no?, a seguir manteniendo ese impulso. La Navidad del solsticio de invierno. Exactamente igual, el solsticio de invierno, pues nosotros le asociamos a lo que es nuestra fiesta de la Navidad, donde, por ejemplo, los romanos celebraban sus Saturnalias, o que el nacimiento de Mitra, que también estaba muy relacionado con ese tema. Uh-huh. Y lo decía antes en la introducción, presentándote, José Francisco Sanrequena. Hoy estamos en ese blues de la ciencia, pero un poco más más de Semana Santa aquí en Valladolid, en nuestra tierra adoptiva, porque tú eres palentino, yo soy leonés. Bueno, a ver, voy a hacer una aclaración. ¿Vives en Palencia? Sí, yo soy de Valladolid, me he criado en Peñafiel y ahora tengo mi casa en Palencia, mi mujer es palentina, mi hijo, en fin. Bueno, como decía Natalia, una compañera mía, me decía en la carrera cuando yo decía que era de León, dice, no es de donde se nace, sino de donde se pace. Entonces, sí, claro, por eso siempre también me han dicho que soy de vallisoletano adoptivo. Bueno, pues lo decía yo ahora al comienzo de este bloque contigo, Fran, la Semana Santa precisamente se rige por la importancia de la luna, que es sorprendente, ¿no?, que en pleno siglo XXI una tradición guarde ese momento tan intenso con la luna. Sí, es que claro, antiguamente cada comunidad cristiana pues celebraba la Semana Santa cuando les daba la gana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaba la iglesia de Alejandría, estaba la iglesia de Roma y pues llegó un momento en que se tenían que poner de acuerdo. Entonces, pues en el concilio de Arles se dice, bueno, tenemos que tomar una solución. En el de Nicea, en el año 325, dicen, vamos a ver, la solución va a ser que vamos a buscar el equinoccio de primavera, vamos a buscar la luna llena después del equinoccio de primavera, y el domingo siguiente pues va a ser el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección. Todo está muy bien, muy bonito, pero a ver quién hace las cuentas, porque claro, hay que saber cuándo cae precisamente el equinoccio de primavera y cuándo se produce. Que no siempre es el mismo día, puede ser el 20, el 21, el 22. Es que ahí radica un poco el problema. 200 años más tarde, Dionisio el Exiguo pues fue un monje que
con unos conocimientos matemáticos importantes, pues dio un poco la solución a todo este problema. Y el problema era serio, como dices, porque claro, ¿cuándo cae el equinoccio? Es que el equinoccio de primavera no es exactamente el 21 de marzo, astronómicamente pues está entre el 20 y el 22. Además, pues había que solventar problemas, pues por ejemplo, para que la Pascua judía no coincidiera con la Pascua cristiana. El tema del plenilunio, la luna llena, es que la luna llena depende de dónde está situado el observador, es decir, no es la luna llena hoy o cuando el próximo día no lo ve de la misma manera un observador situado a la latitud de Valladolid que a la latitud, por ejemplo, de un observador que esté situado en Londres. Entonces, claro, había que dar una regla que de alguna forma fuese capaz de atajar toda esta problemática. Una fórmula matemática, casi. Sí, ¿no? Sí, es que es así. Entonces, lo que hizo Dioniso el Exiguo primero fue establecer lo que se denomina la luna llena eclesiástica, que no siempre coincide con la luna llena astronómica, y la luna llena eclesiástica, pues para poder calcularlo hay unas tablas realmente complejas para saber qué día cae. Tuvo que decir cuándo era el equinoccio de primavera y dijo, pues va a ser el 21 de marzo. Entonces la regla que seguimos ahora es que nos vamos al 21 de marzo, buscamos la luna llena después del 21 de marzo y el domingo siguiente pues es cuando se cumple el domingo de resurrección. Me comentabas el otro día, me mandó Fran, para los que nos están escuchando, yo le dije, escríbeme 3 o 4 líneas el tema del que quieras hablar, y me manda 2 folios, y sabiendo que no iba a hacer caso a nada de lo que iba a decir, doy fe de ello, sí. en el título de ese guión que me mandaba decía, guión que Nacho Ares no va a seguir ni de coña, en letras bien grandes, ¿no? Cómo me conoce de bien, ¿no? Pero hablabas ahí de ese algoritmo de Gauss-Newton, ¿no? Que es un poco una de las claves matemáticas que se utilizan para este tipo de cosas. Sí, bueno, es yo lo estuve buscando en internet, a ti te parecerá muy sencillo, pero yo no pasé de la segunda palabra. Es que es difícil de la definición, ¿eh? Es difícil de explicar, entonces nos llevaría quizás otro programa de esa historia, que lo podemos hacer perfectamente para explicar el algoritmo de Gauss, ¿no? Pero sí, bueno, son alternativas por precisar más un poco esta problemática, ¿no? Pero son alternativas a esta regla que habitualmente funciona bastante bien. Por ejemplo, curiosamente, fíjate, cuando en el año 2019 cuando fueron a calcular cuándo acontecía la luna llena eclesiástica, bueno, pues la luna llena eclesiástica ocurrió horas antes del 21 de marzo. Entonces, claro, la luna llena, para después contar cuándo caía el domingo de resurrección, no fue esa luna, sino hubo que esperar a la próxima luna llena, que fue el 14 de abril, y por lo tanto el domingo de resurrección fue el día 19 de abril, es decir, fue un cambio de la Semana Santa, pero por nada, 2 horas o 3, no fue nada más. Entonces, bueno, pues a veces la regla, como ves, pues tiene, no es que falle, pero bueno, supone cambios. De los solsticios y los equinoccios, yo lo sé por experiencia en Egipto, cuando he llevado a grupos, por ejemplo, yo recuerdo que lo suelo llevar en Navidad, el solsticio, pues eso es entre el 20, 21 y 22, pero nosotros el día 27 o 28 estamos en el templo de Karnak, en el amanecer, y aunque han pasado casi una semana, claro, el sol entra perfectamente igual como si fuera el día del solsticio, por ese punto, ¿no? del Santa Santorum, e ilumina todo el eje del templo de este a oeste. Cambia un poco, ¿no? Pero para ser estrictos y para ser un poco también con esa tradición, ¿no?, milenaria, que no sabemos cuál es el origen, ¿no?, de por qué el calendario lunar se utilizó para este tipo de cosas. No, la verdad es que yo por lo menos lo desconozco. Sí que es verdad, por ejemplo, fíjate que el calendario que tienen los judíos es un calendario que es lunar. Sin embargo, nuestro calendario es solar. El año judío creo que tiene unos 324 días, el nuestro tiene 365, entonces para adaptar unas fechas a otra pues es realmente complejo, pero se basan, como verás,
en movimientos de cuerpos celestes pues totalmente distintos. Entonces, hombre, yo, aunque dicen que el calendario nuestro es solar, yo considero que es más bien lunisolar, porque en el fondo, pues como te comento, la medida, por ejemplo, de la duración del mes, pues básicamente se basa en eso, en cuánto es el tiempo orbital que tiene la Luna alrededor de nuestro planeta, que el tiempo orbital que tiene la Luna alrededor de la Tierra. Uh-huh. En definitiva es cumplir tiempos, nosotros lo medimos de una forma quizás, no voy a decir arbitraria, ¿no? Porque a lo largo de la historia todo esto ha marcado un poco el devenir del ser humano y cómo ha interactuado con ese ambiente en el que vive, ¿no? Que es también un poco lo que marca el hecho de que estemos ahora celebrando esta Semana Santa en Valladolid, en el Museo de San Joaquín y en el Museo de San Joaquín y Santa Ana. José Francisco Sanz Requena, el blues de la historia, un blues muy especial. No queríamos despedirte porque sabemos que hoy es un día muy especial, no es un día lunar. No es un día lunar, o sí que es un día lunar, de alguna forma, ¿no? Hoy es tu cumpleaños. Sí. Así que todo el equipo de Ser Historia y todos los compañeros de la cadena SER te hemos hecho esta encerrona para felicitarte, y se está poniendo colorado ya nuestro profesor de astrofísica, y vamos a darle un gran aplauso a nuestro compañero José Francisco Sanz Requena por este cumpleaños tan especial. Muchísimas gracias. ¡Hala, qué! ¡Hala! ¡Qué sorpresón! Le hemos preparado una tarta muy especial que no podía ser otra cosa que un cohete rodeando esa luna espectacular que marca un poco también el momento que estamos viviendo todos juntos en este programa de Ser Historia. José Francisco, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Muchísimas gracias a la cadena SER. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa especial de Ser Historia con el cumpleaños de nuestro compañero Fran y ese blues de la ciencia tan espectacular, que cumplas muchísimos más. Gracias, querido compañero, y que nosotros lo veamos. Quería dar las gracias una vez más al Ayuntamiento de Valladolid por esta invitación que nos ha hecho para compartir y disfrutar con todos vosotros, con todos nuestros oyentes, de esta Semana Santa de Valladolid. Este programa, además del Ayuntamiento, no hubiera sido posible si no fuera por la ayuda de nuestros compañeros de la cadena SER. Quería acordarme de una forma muy especial de Javier Cuevas, de Vicente Castro, que también cumple hoy años. Hoy es su cumpleaños también, de nuestro compañero Vicente Castro. Y a los mandos de esta máquina del tiempo, ya son casi unos habituales, les quería dar un fuerte aplauso a Alberto Escudero y a Damián Blanco, que son siempre nuestros compañeros, casi la mano derecha de Ser Historia en estos programas que hacemos en Castilla y León. Quería dar las gracias también a Ramiro Vega, que es director regional de la SER en Castilla y León, y como siempre a Fermín Agustí, que ha estado en la producción, Ana Caballero, que ha estado controlando las redes sociales y grabando por aquí. Un aplauso para ella muy grande. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Un fuerte abrazo desde Valladolid. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.